tanto el número de equipotenciales como el número de tubos. En este caso, ven, tengo 11 equipotenciales y 4 tubos de corriente. Ahorita los contamos, ¿verdad? Y cuando nos vamos a la segunda figura, es más, hasta la voy a mover un poquito hacia arriba para que estemos claros que se trata justamente del mismo elemento, ¿verdad? Que no causaría algún conflicto. A ver, para que vean que cuál es la modificación. Entonces, en términos de la obra, es exactamente lo mismo, bueno, casi exactamente la misma. La diferencia es que en la parte superior solamente se tiene ese terraplén de forma trapezoidal y en la parte inferior está ese terraplén de forma trapezoidal. Ambos colocan o tienen la presencia de ese filtro, pero uno de ellos tiene el dentellón. Al momento de que aparece ese dentellón, la geometría de nuestra red de flujo se modifica por completo y lo que estaríamos cambiando es el número de equipotenciales. Como tenemos más espacio o más recorrido a lo largo de la base impermeable de nuestra obra, por lo tanto tenemos más líneas equipotenciales. Entonces dijimos, ¿verdad? Si el número de equipotenciales se incrementa, el caudal de infiltración se tiene que disminuir. Eso es lo que se aprecia en estos dos ejercicios. Arriba pensemos que me da un valor de 5.1 por 10 a la menos tanto. Abajo me tiene que salir un valor inferior, 4.8, 3.5, 3.8, etcétera, 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 ¿verdad? Pero en definitiva tiene que ser un valor completamente inferior. Voy a proceder a hacer la contabilización de nuestros elementos para revisar que efectivamente esos valores están correctos. Entonces, este es tubo de corriente uno, tubo de corriente 2, tubo de corriente 3 y tubo de corriente 4. Entonces, el primer dato, listo, está verificado. Nos vamos a nuestros equipotenciales. Esta es la cero, la uno, la 2 y así sucesivamente, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas equipotenciales. Está perfecto. Me voy a la parte inferior y contabilizamos los tubos de corriente. A veces aquí se comienzan a cuatrapear, comienzan a tener esos problemas de visualización por las geometrías, ¿verdad? Entonces, alguien pudiera pensar que algunos de esos elementos ya no son tubos, sino que ahora son líneas equipotenciales, etcétera, etcétera. Entonces, tengan muy claros cada uno de esos procesos de construcción. Entonces dijimos, las líneas de corriente van desde un terreno permeable hasta elemento permeable. El filtro, a pesar de que es material, rocas, gravilla, etcétera, etcétera, lo que pasa es que ahí tiene una mayor capacidad de poder circular nuestra agua, ¿verdad? Entonces, en realidad, este sería nuestro primer tubo de corriente. Número uno. Número dos, número tres y número cuatro. Cuatro tubos de corriente. Y voy a dibujar tal cual una línea, meramente punteada para que vean cuál es el transcurso o la trayectoria del agua. Entonces vean que tiene capacidad de moverse por el largo de toda esa sección. Ese es mi primer tubo, mi segundo tubo y así sucesivamente, ¿verdad? Realmente en donde causa un poquito más de conflicto sería en la primera geometría, pero vamos desde terreno casi, bueno, también lo declaramos de esa manera, ¿verdad? Desde terreno natural hasta terreno natural. Y lo que vamos a contabilizar ahorita serían esas líneas equipotenciales. Entonces sería la cero, la uno y así sucesivamente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 líneas equipotenciales. Aquí para detallar un poquito esto, alguien pudo haber pensado, ¿verdad? Oye, ¿por qué la 6 y la 7 la contaste diferente? Si realmente lo que yo visualizo, lo voy a rayar ahorita para que lo observen, que alguien diga, oye, es que esta línea en realidad es exactamente la misma. No puedes ponerle dos números si nunca se interrumpe. ¿Cuál es la situación aquí? Es que en realidad, si nosotros le diéramos un zoom bastante, bastante amplio, ya no me deja hacerlo aquí, lo voy a representar aquí abajito. Si le diéramos un zoom bastante, bastante grande, ese dentellón es tal cual una barra rectangular. Entonces, ¿qué me indica de aquí? Que uno o una de esas líneas equipotenciales
sale de la arista del lado izquierdo y la otra línea equipotencial sale de la arista del lado derecho. Simplemente que como son elementos muy pequeñitos, pareciera que hace la geometría perfecta, ¿verdad? De esa parábola, pero no ese sería el caso. Entonces, esto que dibujé anteriormente sería la parte real de lo que está pasando. Por eso esto tendría que ser equipotencial 6 y el otro equipotencial 7. Y con ello tendríamos los cuatro tubos de corrientes que ya habían especificado y las 13 líneas equipotenciales. A partir de ello, pues solamente nos queda hacer la sustitución de los valores. Entonces nos dice que volvamos a medir o a determinar ese gasto de infiltración. Entonces el gasto de infiltración ya dijimos que es igual a la constante por el valor de phi, el número de tubos entre el número de equipotenciales por el ancho de análisis. Y de una vez me lo voy a llevar aquí en paralelo. Entonces constante K por phi por NT por NE por ancho de análisis. Entonces comenzamos. Número uno, el valor del gasto, nuevamente, ¿verdad? Y es más, en este caso lo voy a declarar en centímetro cúbico. No me pide alguna unidad, pero voy a jugar un poquito con ello. Centímetro cúbico y lo voy a poner por hora. Y todo esto con un ancho de análisis de un pie, por ejemplo. Y para que veamos la diferencia con la parte inferior, la voy a poner exactamente de las mismas unidades, porque si le pongo una unidad arriba y una abajo, no pudiéramos llegar a concretar o a revisar esa diferencia. Entonces serían centímetros cúbicos por hora y todo esto por un pie de obra. Esos son los valores que tendríamos. Entonces comenzamos y le ponemos los elementos, ¿verdad? A ver, pusieron ahí unos textos en el WhatsApp. Mm, ok, ahí en algunos casos pues decíamos que el internet se nos sale de las manos, ¿verdad? Entonces la constante me dice de los datos 10 a la 5 centímetros por segundo. Entonces son 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Es la unidad que deseo, pareciera, ¿verdad? Ya tengo centímetros, pero hay que poner la atención al tiempo. No me lo pide en términos de segundos, me lo pide en términos de hora. Entonces, nuevamente, la regla del chorizo, quiero eliminar esos segundos, va para la parte superior, quiero llegar a la hora, lo pongo en la parte inferior. Y lo que nosotros sabemos es que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, ¿cuánto me da la constante? ¿Cuánto digo? 0.036. 0.036 y estos son centímetros por hora. Lo estoy llevando de forma paralela, y nada más lo voy a colocar aquí abajito, ¿verdad? Centímetros por hora. Perfecto. Los siguientes apartados, pues corresponde al número de tubos, al número de líneas equipotenciales que ya conocemos. Entonces simplemente los anoto. Aquí son 4 tubos y aquí número de equipotenciales serían ahora 13. Y este es el elemento que voy a resaltar para que sepamos en dónde está la diferencia. Arriba tengo 11, abajito tengo 13. Y puse pausa como tal en ese ancho de análisis. Entonces dijimos, ¿verdad? Para precisar un poquito más rápida la noción de ello, entonces me pide analizarlo en términos unitarios. Entonces, de forma rápida, yo puedo decir que necesito un ancho de análisis igual a 1 centímetro. Eso espero que no cause conflicto para ninguno de ustedes. Pero la razón por la cual voy a hacer diferencia de ello es que en el gasto de infiltración, de forma indirecta, nos están declarando un ancho de análisis diferente. Nos dice, quiero el gasto, pero por cada pie de obra. Entonces, aquí, repito, a veces se les causa conflicto porque quieren meter esos pies de forma directa. Entonces, no. Yo sé que el ancho de obra que voy a estar agarrando, imaginemos que esta sería la longitud,
Esta es la longitud de obra total. Y me dice, de forma general, habíamos mencionado que me conviene agarrar un ancho de análisis unitario. Entonces, alguien pudiera pensar en ese centímetro. Pero ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? No me interesa ese centímetro, me interesa como tal lo referente a un pie. Entonces, para combinar y no tener esa mala geometría o tener una expresión meramente dimensional en términos de unidades, tengo que hacer esa conversión a la unidad que yo llevo. Entonces, yo sé que el ancho de análisis corresponde a un pie, sin embargo, ese pie no me interesa en centímetros. Entonces, pues simplemente recordamos que un pie es igual a 30,48 centímetros. Y ahora sí, centímetro por el centímetro del phi, y es más, a ver, phi ni siquiera lo puse en centímetros, me dice que tengo de phi, no lo había puesto, phi es igual a 10 metros. Entonces, misma noción, el metro va para abajo, el centímetro para arriba, y yo sé que un metro tiene igual a 100 centímetros. Entonces, de aquí tenemos 1000 centímetros. Y aquí también lo voy a poner. El phi igual a 10 metros, y ya de forma directa, a 1000 centímetros. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale el gasto de infiltración en cada una de ellas? A ver, ayúdenme. Voy a hacer la sustitución en la parte de arriba. Espero que en la de abajo ya no sea tan necesaria. Entonces sería 0,36 centímetros por hora multiplicado por 1000, en este caso centímetros, multiplicado por el número de tubos que tenemos, que son 4. 4 entre el número de equipotenciales por el ancho de análisis. 30,48 centímetros. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale el caudal de infiltración? A mí me salió 399,01. ¿Cuánto? 399,01. 399,01. Y estos son centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. De tiempo solamente tengo la hora. Y vean la parte interesante. Pase lo que pase, el ancho fue igual a un pie. Ese sería el caudal del caso número 2. ¿Y cuánto les dio en el caso número 3? Repito, ¿verdad? En teoría, si está todo bien, tendría que ser inferior a ese. Dicen que no les doy acceso. No hago distinción. Yo cuando me dicen acepta, pues le doy en admitir a todos. A ver cuánto les di el segundo. A mí me dio 337,62. Ok, 337,62. Sí. Y en definitiva, ese caudal es más grande que este otro caudal. Entonces, volvemos a precisarlo. Entre mayor sea el número de equipotenciales, menor sería nuestro gasto de infiltración. Entonces es justamente el paso, la medida que se tiene que contemplar para su mitigación o reducción. Si ustedes tienen un gasto de infiltración muy grande, lo que tenemos que hacer es aumentar la longitud o el espacio con respecto a nuestra parte impermeable. Entonces, cuando se aumenta esto, a ver, lo voy a poner de una coloración diferente. Entonces, vean, esta es la longitud de contacto que tendría
en el primer diagrama, esto de aquí, lo que tiene de color rojito. Sin embargo, cuando se le hace el desplante de ese dentellón, este ahora sería el nuevo o la nueva longitud de contacto. Lo voy a separar un poquitito para que no pensemos que es la misma línea. Entonces, aquí tiene una longitud dada, una longitud X, le voy a poner, y aquí ya tendríamos una longitud Y. Se trata de la misma obra, pero con el simple hecho de hacerle esa modificación en nuestra base, la longitud se incrementa. Entonces vemos que la longitud de Y es mayor a la longitud X. Esto es lo que siempre se busca. Las alternativas que podemos hacer es justamente el desplante de ese dentellón, o la otra, existen los famosísimos delantales. Los dentellones normalmente son de algún metal, principalmente, y los delantales son a base de concreto. Se pone algo parecido a esto, y vean, al momento de que y es más, hasta lo voy a poner de otro color, antes que nada, este, se tiene el desplante de ese dentellón, y con ello se incrementó la longitud de contacto. Le incrementamos justamente la longitud del dentellón. En términos de obras hidráulicas, en realidad vean que el cálculo del gasto de infiltración es un chiste, no tiene mucha ciencia. Realmente la aplicación un tanto fuerte sería en decir cuánto debe de medir este delantal o cuánto debe de medir este dentellón para alcanzar este gasto de infiltración un tanto mínimo o el deseado. Entonces, preguntas. Repito, este gasto de infiltración es como que la parte rápida, sencilla del, del tema de las redes de flujo. Inge, entonces, obviamente, o bueno, siempre se va a buscar que la infiltración sea menor. Sí, sí, sí. Ahora, esta pregunta está un poquito interesante y recuerda que todo es relativo. ¿Por qué? Al momento de que tú sugieres el desplante de ese dentellón o de ese delantal, ¿qué es lo que debes de saber? Que te va a costar dinero. Hay que invertirle como tal ese recurso monetario, ¿verdad? Aquí la pauta, tú como futuro ingeniero tienes que hacer el análisis para saber si merece la pena gastarte ese dinero o te lo ahorras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender esto? De la pérdida y de la disponibilidad. Platicaba un poquito con ustedes la otra vez, bueno, no sé si fue con ustedes, ¿verdad? Pero de pronto, hablando contigo, contra te digo, oye, pues regálame 100 pesos, resulta que quiero unos chetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiera pasar ahí? Dos posibles escenarios. El primero que digas, no, pues ¿cómo te los voy a dar si es todo lo que tengo para mi semana, es todo lo que tengo para mi día, etcétera, etcétera? Entonces, no eres capaz de dar o de soltar todo ese recurso, ¿verdad? Pero pudiéramos estar en el otro donde, pues dices tú, pues 100 pesos que no son nada para mí, ¿verdad? Ahí te van hasta, inclusive ten 200, ¿verdad? Para que te compres un refresco, etcétera, etcétera. Y vean, estamos hablando de la misma cantidad, pero los escenarios o las respuestas son diferentes. Entonces, aquí va a depender de cuánta agua tengas almacenada y cuánta agua se te esté llevando o se te esté perdiendo por infiltración. Si tú dices, tengo tantos millones de metros cúbicos de agua y se me está perdiendo, no sé, 100 metros cúbicos al día o 100 metros cúbicos a la semana, etcétera, etcétera, cuando hagas tu balance, pudieras decir, no pinta esos 100 metros cúbicos para la cantidad de litros que tengo. Entonces, por ello, pues mejor decido no poner ese delantal. Porque ahorita, como digo, voy a poner un delantal de 5 metros, pensemos en 1 metro de longitud, pues yo creo que cualquiera dice que no está tan caro, ¿verdad? Pero pensemos que tu obra mide 5 kilómetros, lo voy a exagerar bastante, ¿verdad? Pues más, nada más 500 metros. Entonces, ese material por 1 metro era muy chiquitito, pero cuando lo multiplicamos por esos 500, ya se hace una cantidad considerable. Entonces, es en ese punto donde tú dices, ¿merece la pena reducir el caudal de infiltración o así lo dejo? No pasa absolutamente a mayores. Esa es la parte interesante. Gracias.
Ok, pero entonces todo el juego al final estaría en virtud de la disponibilidad y la demanda. Ok, perfecto. Entonces, si no existiera alguna duda, y antes de que nos corte la sesión, pues yo creo que aquí le dejamos. Sale, pues nos vemos para la siguiente. Ok, profe. Ok, Sale, se le profe, dio ¿puede compartir las estas? una torta, ¿no? Ah, ya no me... Ahí luego me las manda.